Bienvenidos un domingo más a estudiar la palabra de Dios. Hoy vamos a ver algo muy interesante. Vamos a empezar a estudiar la Biblia. Voy a mostrarles unas imágenes. ¿Qué era eso? Una casa. Sí, era el plano de una casa. ¿Y esto? Es el patrón de un vestido. Si a mí me lo muestran así, no voy a entender posiblemente. Es el símbolo de lo que va a ser un vestido. Y es que la lección del día de hoy tiene que ver con eso. La Biblia nos habla muchas veces, el Señor nos ha hablado de manera simbólica de lo que antes iba a pasar con lo que iba a pasar en el futuro. Y hoy vamos a estudiar de eso y vamos a usar la historia de Abraham y de Isaac para que ustedes puedan ir entendiendo un poquito acerca de lo que les estoy hablando. Cuando Dios llamó a Abraham para salir de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra desconocida, Él le hizo una promesa a Abraham. Y eso lo podemos ver en Génesis 12:6. Busquémoslo. Eso lo podemos ver en Génesis 12:1 en adelante. Dice así la Biblia. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Ven? Dios le hace en el versículo 2 una promesa a Abraham: te bendeciré, engrandeceré tu nombre, todos van a saber quién eres, será de bendición, lo que haces para ayudar a otras personas será de bendición para Él. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y le dijo Dios a Abraham. Qué bonita y grande promesa, ¿verdad? Pero pasaron años y años y no nació ningún hijo de Sara y Abraham. Y cada vez se hacía más difícil seguir creyendo que Dios cumpliría su promesa en Sara. ¿Por qué? Porque Sara se estaba haciendo viejita. Nosotros hemos visto a Abraham en lecciones anteriores, en circunstancias difíciles, y siempre al fin de cuentas se nota que él, sobre todas las cosas, sigue amando al Señor. Un día, muchos años después que Dios le hizo la promesa a Abraham, aparecieron 3 varones. Abraham estaba sentado en la puerta de su tienda y de repente allí estaban 3 hombres frente a él, y uno de ellos, adivinen quién era el mismo Jehová en forma de varón. Habían llegado trayendo un mensaje a Abraham y a Sara. El mensaje fue que Sara y Abraham iban a tener un hijo, una noticia muy inesperada para Abraham y Sara, porque Abraham tenía 99 años. ¿Pueden entender ustedes eso? Tenía 99 años y Sara también era muy viejita. Un año después le nació un hijo a Sara y le pusieron por nombre Isaac, porque para Dios no hay nada imposible. El niño creció y ahora sí, Abraham y Sara podían ver cómo Dios cumplía su promesa al darle bastante descendencia a Abraham. De repente, algo sucedió. Cuando Isaac tenía 17 años, Dios pidió algo inesperado. Eso lo vamos a leer en Génesis 22. Ustedes pueden leer Génesis 22 del 1 al 10. ¿Qué sucedió en esa porción de la Biblia? ¿Qué está pidiéndole Dios a Abraham? Dios manda a Abraham a ofrecer en un altar en holocausto a su Isaac, a su único hijo. Dios se lo pide. Y un holocausto quiere decir que debía de matarlo, ¿verdad? En el altar. Abraham dice que sí, sin poner ninguna excusa. Isaac
que ya tenía 17 años, era un jovencito que entendía perfectamente lo que estaba pasando, tampoco puso objeción, fue obediente a su padre. Abraham dijo a sus siervos en el versículo 5, iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Qué estaba diciendo Abraham con esa expresión? Si Abraham piensa en verdad que tenía que matar a su propio hijo, ¿cómo dice volveremos a vosotros? La respuesta no la podemos encontrar aquí en el Génesis, pero sí en otra parte de la Biblia. Y buscamos ahora en el Nuevo Testamento, en Hebreos 11, 17, 19. Y vamos a ver qué es lo que dice. Hebreos 11, 17, 19 dice así. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ven, Sara creyó a Dios. Versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado, ¿ven lo que dice ahí? También le volvió a recibir. La clave está en el versículo 19, ¿ven? Abraham tenía tanta fe en Dios que pensaba que si tenía que matar a Isaac, Dios podría resucitarlo de la muerte. Decíamos antes que Dios utiliza eventos, personas del Antiguo Testamento como símbolo de algo que va a pasar en el futuro. ¿Qué piensan ustedes? ¿Símbolo de quién es esta historia? Les doy una pista. Tiene que ser un padre que ama a su hijo, pero está dispuesto a entregarlo a la muerte. Otra pista. El hijo tiene que estar dispuesto a morir porque su padre dice que así tiene que ser. Y otra sería, el padre sabe que aunque su hijo muera, Dios lo va a levantar de la muerte. ¿Qué piensan ustedes? ¿Símbolo de quién es esta historia? Abraham es símbolo de Dios Padre. Isaac es símbolo de Jesucristo, el Hijo que está siempre dispuesto a obedecer al Padre, aún hasta la muerte. En el Evangelio de Mateo, la Biblia nos narra una parte donde Jesucristo está orando a su Padre y Él le dice al final de toda su oración, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesucristo siempre fue un hijo obediente a Dios y siempre hizo lo que Dios le pidió. También hay otro símbolo en esta historia. Vamos a leer primeramente un versículo del Nuevo Testamento. Veamos qué dice San Juan 1:29. Y dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este versículo se refiere a Jesucristo como un cordero. Ahora veamos lo que dice Génesis 22, del 7 en adelante. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado,
en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. El carnero es un símbolo de Jesús en la cruz. Fue el sacrificio para quitar los pecados del mundo. Jesucristo fue el sacrificio para quitar el pecado de nosotros. Pero Dios tenía otra razón, más que solamente podría ser un símbolo. Para este acontecimiento en la vida de Abraham, quería probar la fe de Abraham y su amor hacia Dios. Eso es lo que Dios quería. Además de mostrar ese símbolo de un hombre, de un padre con su hijo, ¿verdad? Siendo obedientes, también ellos querían, él quería mostrar que Abraham le mostrara su amor, a ver si no amaba más a su hijo que a él. Sin embargo, la historia servía de algo muy importante para los judíos. La historia de Abraham e Isaac fue recontada entre los descendientes de Abraham por años y años. Cuando Moisés escribió los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, los judíos leyeron y contaron todas esas historias una y otra vez. Y cada vez que ellos contaban eso, tenían que repetir lo que Abraham dijo en el versículo 8. Dios proveerá por sí mismo un cordero. ¿Piensan ustedes que algunos de los judíos tal vez pensó en la historia de Abraham e Isaac aquel día cuando Juan el Bautista vio a Jesús llamándolo así y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Ustedes creen que los judíos pudieron haber unido esa historia de Isaac con lo que estaba diciendo Juan en ese momento? Qué maravilloso es nuestro Dios. Él tenía todo planeado. Nada sucedió así nomás, ¿verdad? Él puso mucho cuidado en tantas cosas para hacer entender a los judíos que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, que venía a morir por los pecados que ellos habían cometido, que nosotros habíamos cometido. Pero Jesús no murió solamente por los judíos, murió también por todos nosotros, para perdonar nuestros pecados. Alabado sea nuestro Dios, que se proveyó de un Cordero perfecto, Jesucristo, para darnos salvación, para que nosotros pudiésemos alcanzar la vida eterna. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy es domingo y aprenderemos juntos de la palabra de Dios. Hoy vimos cómo la maestra doña Gaby nos enseñó de una historia que conocemos, ¿sí? La de Abraham e Isaac. Quizás usted la había escuchado antes y quizás no la había escuchado, pero hoy aprendimos de ella. Vimos cómo Abraham no cuestionó a Dios por la decisión que tenía que tomar de matar a su hijo. Abraham creía tanto en Dios que él creía que Dios iba a levantar de los muertos a Isaac. Pero él no cuestionó nada de lo que Dios le dijo, simplemente lo hizo. Pero el versículo que vamos a aprender hoy se encuentra en Hebreos 11:17, que dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, obedeció a Isaac. Ustedes se preguntarán, pero ¿cómo un padre va a matar a su hijo? Bueno, la Biblia nos cuenta de que Dios le pidió ofrecer en sacrificio a Isaac, pero él no cuestionó en ningún momento, no le dijo: Dios, no, es mi hijo, no. Él obedeció sin saber lo que podía pasar, pero él confiaba en Dios. Ante cualquier situación nosotros debemos confiar siempre en Dios. Recuerda, así como Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Confiemos en Dios como confiaba Abraham al dar a su hijo en sacrificio. Confiemos siempre en Dios. Y damos gracias porque doña Gaby nos enseñó de esta historia. Y esta historia nos deja algo tan profundo que la misma palabra dice que nosotros debemos confiar siempre en Dios. Y gracias a esta
enseñanza. Hoy aprenderemos el versículo que se encuentra en Hebreos 11:17. Envíele el link a todas las personas que usted conoce, póngalo en sus estados, en todas las redes si es posible, para que más personas puedan conocer de la palabra de Dios y puedan confiar como nosotros confiamos. Recuerda aprenderse y enviarnos un video diciendo Hebreos 11:17. Dios le dijo a Abraham: vete de esta tierra, la que te voy a mostrar. Mira cuántas estrellas hay, como el número de ellas te voy a multiplicar. Y Abraham obedeció a aquellas palabras que el buen Dios le prometió. Un hombre de fe era Abraham, un hombre de fe puede confiar. Un hombre de fe era Abraham, un hombre de fe seguro está en que el Señor cumplirá. Y cuando Dios pidió a Abraham: entrégame a tu hijo, a quien amas de verdad, ni un instante él dudó, y en ese momento un carnero Dios proveyó. Y Abraham obedeció a aquellas palabras que el buen Dios le prometió. Un hombre de fe era Abraham, un hombre de fe puede confiar. Un hombre de fe era Abraham, un hombre de fe seguro está en que el Señor cumplirá. Un hombre de fe era Abraham, un hombre de fe puede confiar. Un hombre de fe era Abraham, un hombre de fe seguro está en que el Señor